Jeremías 2:20, estamos ahí, versículos 20 al 22 leímos, pero en sí es todo el capítulo que el mensaje está alrededor de todo el capítulo. Jeremías, hermanos, comenzó su ministerio después de la muerte de Isaías. Sofonías, Habacuc y Daniel fueron sus contemporáneos. Jeremías fue el profeta elegido por Dios y Dios lo escogió a él. Si fijan en el capítulo 1, versículo 5, dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Recibió un ministerio de sufrimiento, de traición, de ministrar a gente dura. Su ministerio fue un ministerio al pueblo de Judá bajo cautiverio. Era un pueblo renuente, frío, duros de cerviz. No iba a ser algo fácil. Tuvo que haber sido un llamado extraordinario para que un hombre pudiera ser fiel a este llamado. Jehová comienza diciendo: clama a los oídos de Israel. Esto nos habla de un mensaje personal, exclusivo para Israel. Dios se acuerda de ellos, de la fidelidad de su juventud, del amor que tenían, de que andaban en pos, de Él. Y les recuerda de estas memorias que Él tenía de ellos. Santo era Israel, dijo Dios, santo era Israel, especial tesoro. Fíjese en Éxodo 19, por favor. Éxodo 19, cómo Dios se expresa del pueblo de Dios. Éxodo 19. Éxodo 19, por favor. Versículos 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué dice? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras de que dirás a los hijos de Israel. Podemos ver el lugar especial que ocupaba el pueblo de Israel en el corazón de Dios. Dios, hermanos, es un Dios personal. Fíjense Jeremías 20, versículo 11, por favor. Jeremías 20, versículo 11. Jeremías 20, versículo 11. Jeremías 20, versículo 11. Dice así: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Estas son palabras de Jeremías el profeta, cuando llegó a un punto de su ministerio que quería tirar la toalla. Cuando usamos la palabra o expresión de tirar la toalla, estamos hablando de los boxeadores. Cuando los boxeadores, el entrenador ve que el boxeador no está aguantando y posiblemente necesita intervenir porque lo van a lastimar demasiado. Entonces el entrenador tiene la opción de agarrar una toalla y tirarla dentro del ring y automáticamente paran la pelea. Pues Jeremías llegó a un punto donde él quería ya tirar la toalla. En sí, tiró la toalla. Vemos ahí mismo en el capítulo 20, no vamos a estudiar esa parte de su ministerio, pero Jeremías ya no quería predicar el mensaje de Dios. Ya no quería saber nada de predicar. Renunció su ministerio. Pero gracias a Dios que Dios se mostró fuerte en la vida de Jeremías, y Jeremías expresó esa palabra y dice: mas Jehová estuvo conmigo como poderoso gigante. Es interesante cómo Dios, el Dios del pueblo de Israel, inmediatamente se convirtió a un Dios personal. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios es capaz de hacer eso. Dios es el Dios de todos nosotros, pero también es nuestro Dios personal. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Dios comienza a razonar pacientemente como hacia un pecador antes de un juicio venidero, y comienza a hablar con ellos. Regresemos ahí en Jeremías, por favor, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y desplomada? Dice:
por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Dios comienza a razonar con ellos y comienza a decirles: ¿dónde están aquellos? ¿Por qué no reaccionaron así? ¿Por qué no me buscaron? ¿Por qué no preguntaron por los caminos? ¿Por qué no preguntaron por las sendas antiguas? Y más adelante vemos eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué se han alejado de mí? Como que si yo no he sido bueno con ustedes. Como que si yo no los libré de las manos del faraón. Yo no les di libertad. No estuve con ustedes como un padre a un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios está tratando de razonar con el pueblo. Y Dios les pregunta, les hace 3 preguntas. La primera pregunta que les hace se encuentra en el versículo 5. Dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Le dice en otras palabras: ¿qué mal te he hecho yo? ¿Qué mal te hice yo, Israel, para que me pagues mal por el bien? ¿Por qué tanto que te he dado y tú me estás pagando mal por bien que yo te he hecho? La segunda pregunta que les hace ¿es Israel siervo? Fíjense en el versículo 14, por favor. Dice: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué han venido a ser presa? Dios dice, comienza a decir: espérense, yo les di libertad. Esclavos eran en Egipto. Antes estaban sujetos. ¿Es Israel esclavo? Como que diciendo: espérese, algo está mal aquí. Yo les di libertad, yo les he dado la libertad de ser mi pueblo, las bendiciones de ser pueblo escogido, adquirido por Dios. Yo les he bendecido de esa manera. ¿Pero qué están actuando como si fueran esclavos? Eran semilla de Abraham, la promesa de libertad. En otras palabras, ¿somos cristianos o somos esclavos? Porque es que el cristiano actúa como esclavo, sujeto a las cosas de este mundo, sujeto a las modas de este mundo, sujeto a lo que este mundo dicta que debemos de hacer. ¿Somos esclavos? Dice Dios. La tercera pregunta que hace es: ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Fíjense el versículo 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Para que bebas agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del Éufrates. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? No somos de este mundo. Tú no eres de este mundo, eres un peregrino. Vas camino pasado. Yo tengo una tierra prometida. ¿Por qué es que ustedes están bebiendo de esas aguas de Egipto? Efesios 2:2, vayan ahí conmigo por favor. Efesios, deja una señal en Jeremías. Efesios 2:2, por favor. Sígame, iglesia, por favor. Efesios 2:2. Deje que la palabra de Dios obre en su corazón. No son las opiniones de un hombre. No son las opiniones de un movimiento, como algunos quieren disfrazar el mensaje para no sentir convicción del Espíritu Santo. Deje que la palabra de Dios le hable a usted en esta noche. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿qué? Pero Dios, hermanos, pero Dios cambió las circunstancias. Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No somos de este mundo. Juan 15:19, por favor. Juan 15:19. Juan 15:19, por favor, rápidamente conmigo. Juan 15:19. Dice así el versículo 19. Vean, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría, ¿qué dice? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Dios dice: ¿qué buscas que yo no te puedo dar? ¿Qué buscas que yo no puedo suplir? ¿Por qué buscas entre el mundo lo que yo puedo suplirte a ti? Son 3 preguntas muy
fuertes al pueblo de Israel. ¿Qué mal te he hecho yo? ¿Cuántos cristianos se salen de la voluntad de Dios porque alguien les falló? Porque vieron algo que no estaba bien. Por la hipocresía de un cristiano. Por las heridas de otros que los han lastimado. Pero la pregunta que Dios le hace a Israel es: ¿qué mal te he hecho yo? ¿Qué te hice yo para que me abandonaras? La segunda pregunta les dice ¿es Israel siervo? ¿Por qué actuamos, hermanos, como si todavía somos esclavos del príncipe de la potestad del aire de este mundo? ¿Por qué es que actuamos como si estamos sujetos al cosmos o a este mundo, cuando Dios nos manda a ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento, a salir del medio de ellos? Apartaos, dice el Señor Jehová, a ser santo porque Él es santo. ¿Por qué es que estás actuando como si fueras un esclavo? Y luego dice: ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Acaso no puedo yo suplir tus necesidades? ¿Acaso no he estado con ustedes? ¿Acaso no los libré? ¿No estuve con ustedes en la noche con un pilar de fuego? ¿No estuve con ustedes durante el día? El sol los tapaba con mi sombra del Altísimo. ¿Acaso no proví yo maná del cielo? ¿No les di de beber del agua de la roca? ¿Acaso yo no puedo suplir tus necesidades? Le dice algo como quien les descubre y reprende, de saber la verdad de su maldad. Dios es el mismo ayer, que quiere decir que Él estuvo allí. Él es el mismo hoy, quiere decir que Él está aquí. Y Él será el mismo para siempre, hermanos. Quiere decir que Él estará allí mañana también. Él sabe toda la verdad. Y le reclama como alguien que sabe, como alguien que estuvo, que está y estará. Y les hace una pregunta de la cual sale el título del mensaje esta noche. En el versículo 20 de Jeremías capítulo 2. Les dice: porque desde muy atrás. Y si alguien tenía la autoridad de reclamarle al pueblo de Israel de lo que eran y de dónde salieron y cómo eran antes, era Jehová, porque Él los rescató. Él estuvo ahí. Él los agarró. Dice otra parte de la palabra, es que eran como niños que no sabían ni cómo caminar. Los alimentó como una madre le daría pecho a su bebé. Así los fue encaminando y fortaleciendo y encaminando y protegiendo. Y Dios, con autoridad divina, una autoridad santa, una autoridad conmovedora y llena de convicción, les dice y les recalca: desde muy atrás, mi pueblo ha olvidado o se ha olvidado de mí por innumerables días. Fíjese el versículo 32, ahí mismo en el capítulo 2 de Jeremías. Dice: se olvida la virgen de su atavio y la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí. ¿Por qué dice? Innumerables días. 60 años después de la muerte de Isaías, Jeremías comenzó su ministerio al final del ministerio de Josías. Después de su muerte de Josías, que él reinó en Judá, cayó en cautiverio el pueblo de Dios en Babilonia. 60 años habían pasado ya, y Dios les recuerda y les dice: desde muy atrás. 60 años habían pasado en cautiverio, y Dios dice: desde muy atrás. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano, que usted ha perdido ese amor, ese celo, ese fuego del Señor, ese compromiso, aquella hambre que tenía, aquella sujeción que tenía como de un bebé hacia su mamá, que dependía y lloraba por la alimentación de Dios y buscaba el rostro de Dios? Dependía de Dios como un bebé dependiera de su mamá o de su papá cuando recién aprende a caminar.
desde hace mucho, desde muy atrás, dice Dios, rompiste tu yugo. Versículo 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Y dijiste, no serviré. Ellos dijeron, hermanos, no serviré. Y Dios estuvo allí cuando lo dijeron. Y por eso Dios les dice desde muy atrás, ustedes rompieron su yugo, rompieron el pacto, menospreciaron la promesa que me hicieron a mí. Fíjense Josué 24:14, por favor. Josué 24:14. Josué 24:14. ¿Estamos ahí? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, agárrenlo, iglesia. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y amorreo y que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro ¿quién? Y el versículo 19, entonces José dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Entonces piénsenla lo que están diciendo. ¿Están seguros de lo que están diciendo? Y fíjense el versículo 20, y si dijeras a Jehová y sirvieras a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué, no, Josué, sino que a Jehová, ¿qué dicen? Y fíjense lo que Josué les dijo, conste. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová, ¿para qué? Y ellos respondieron, testigos somos. Testigos somos. Y ahora aquí Dios les está recalcando, pueblo de Israel, rompiste ese yugo desde muy atrás. Dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 4, cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Rompieron esa promesa, rompieron las ataduras, las ligaduras que existían entre el corazón de ellos y Dios. Fíjense el capítulo 3 de Jeremías, capítulo 3 de Jeremías, versículos 1 y 2. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amasillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como a árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Dios, a pesar de su fornicación, Dios, a pesar de su rompimiento de ligadura, rompieron el pacto que tenían con Dios. Dios les dijo, vuelvan a mí, regresen a mí. Fíjense en el versículo 13 de capítulo 2. Versículo 13, capítulo 2. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice, me dejaron, me abandonaron, me fueron infieles, se anduvieron acostando con otros, como una ramera anduviste. Sin embargo, yo te suplico, vuelve a mí. Y con exclamación, ese es el gran amor de Dios a nosotros, mi hermano. Que aun cuando le hemos fallado en nuestras promesas, Dios está pacientemente esperando que volvamos a Él, mi hermano.
Pero Dios le recalca al pueblo de Israel desde muy atrás. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, tenemos tiempo que ha pasado que le prometimos a Dios que íbamos a dejar aquel pecado? Que le prometimos a Dios que íbamos a comenzar a leer la Biblia. Que le prometimos a Dios que íbamos a ser ganadores de almas. Que le prometimos a Dios que íbamos a servir en la ruta de autobús. Que le prometimos a Dios que íbamos a ser fieles miembros del coro. Que le prometimos a Dios que íbamos a ser un buen padre, una buena mamá. Que íbamos a tener devocionales con nuestros hijos. Que íbamos a tener un altar familiar. ¿Cuántas promesas, mi hermano, no hemos hecho en el altar ante Jehová? Y Dios dice, como un fiel administrador de sus hijos, desde muy atrás me has dejado. Podrás engañar a medio mundo, dice Dios. Podrás hasta pretender que no hiciste tales promesas. Es más, se te podrá olvidar las promesas que hiciste, pero a mí no. Desde muy atrás has andado en tus caminos. Me has abandonado. Oh, hermano, yo no sé cómo usted está en su vida espiritual. Yo no sé qué promesa le ha hecho Dios. Yo no sé cómo Dios ha obrado en su corazón en los años que tiene el cristianismo. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué es el historial que Dios tiene con usted? ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para rescatarlo a usted? ¿Qué cambios hizo Dios? A lo mejor usted antes tomaba cerveza y era esclavo del licor. A lo mejor antes usted era adicto a fumar. A lo mejor antes usted era un mal hablado, grosero, malas palabras, y Dios lo transformó y Dios le cambió a usted. A lo mejor usted antes le golpeaba a su esposa, antes no era amado por sus hijos y Dios transformó su hogar. No sé qué es lo que Dios ha hecho en su vida, pero Dios le dice en esta noche, desde muy atrás me has dejado. La segunda cosa que le dice a Israel es, me olvidaron. Me olvidaron. Fíjense el versículo 32, por favor. Ahí en Jeremías. Dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Se han olvidado de mí por innumerables días. Eso suena como Apocalipsis capítulo 2. Vayan ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 2, rápidamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia ejemplar, pero Dios les tuvo que decir, tengo contra ti que has dejado, has olvidado tu primer amor. Desde muy atrás, mucho tiempo ya había pasado. Desde aquellos días donde se hicieron aquellos votos, ellos se habían olvidado, pero Dios no se había olvidado. Y Dios le recalca a Israel: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí. Fuente de agua viva, con Dios nada jamás les iba a faltar. Os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero aún así, con todas las bendiciones, tan bueno que he sido con ustedes, me han olvidado. ¿Cómo somos, hermanos, como hijos de Dios? Dios obra en nuestro corazón hoy. Dios hace algo en nuestra vida hoy, y en pocos días ya estamos olvidando de la grandeza de Dios. Me recuerda del pueblo de Israel, cómo Dios les bendecía con una bendición, el mar rojo, y pasaron por ese gran milagro, y unos cuantos días adelante se estaban quejando de que no tenían que tomar. Qué rápido, hermanos, nos olvidamos de la bondad de nuestro Señor. Pero dice Dios, el problema aquí es un problema crónico. Dice, desde muy atrás has estado haciendo esto. Desde muy atrás tengo un problema contra ti. Ahora te encuentras acá, esclavo, bajo cautiverio. Necesitas mi mano, necesitas mi bendición, mi favor. Tienes que llegar a la tierra prometida, quiero llevarte allí. Pero desde muy atrás
has corrompido el yugo, has rompido las promesas. No eres el mismo, no eres esa criatura inocente que me buscaba, aquel amor, el tiempo de amores que teníamos, que disfrutábamos. Has rompido ese yugo y ya no es la misma y esperas mi bendición. Mi hermano, ¿cuántas veces nos encontramos en circunstancias desesperantes, mi hermano? Que el hijo está enfermo, que la hija está enferma, que tengo que pagar este bill, que tengo que pagar esta renta, y venimos a Dios con un escaro, con una vergüenza, mi hermano. Oh Señor, bendice, oh Señor, ayúdame, suple mi necesidad. Y yo siento que Dios está en el cielo diciendo: desde muy atrás yo te hubiera bendecido, es más, nunca hubieras pasado por esto, pero porque me dejaste, porque no ganabas almas, porque no orabas, porque no caminabas conmigo, ahora me vienes buscando. No solo me olvidaron, pero dice Dios, me dejaron. Versículo 13, Jeremías. Dice, me dejaron a mí. Dice en el versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Estoy hablando aquí a buenos cristianos en esta noche, cristianos de tiempo, cristianos que tienen memorias dulces con el Señor, cristianos que tienen momentos de grandezas en los caminos del Señor, en la obra del Señor. Estoy hablando aquí de cristianos que comenzaron en un fuego que se encendió en este lugar, en un lugarcito que le llaman el gallinero, un lugar, un hombre que se prendió en fuego, una membresía que agarraron esa visión y comenzaron con ganas a trabajar, a no importar sus vidas, a no importar sus placeres, y le echaron ganas y se entregaron en la obra de Dios, y así fueron cultivados, así fueron los primeros días de su vida cristiana, sirviendo, entregados completamente a Dios. Pero Dios dice, has dejado aquello. Dios no es suficiente. Comenzamos con Dios y gloria a Dios, me bendijo Dios. Dios nos sacó, nos liberó, nos moldeó, nos usó, pero hemos comenzado a buscar satisfacción en otras cosas. Ahora no tengo tiempo, Señor, para tantas otras cosas. Antes solo Dios alimentaba su gozo. Antes solo quería estar envuelto. Antes solo se encontraba en la casa de Dios. Antes solo buscaba qué hacer. Se quedaba a limpiar, se quedaba a barrer. Buscaba en qué ruta se metía. Buscaba a quién podía ganar para Cristo. Buscaba en qué ministerio se envolvía. Ahora otras cosas le llenan de satisfacción. Dice el versículo 13, dice, me dejaron fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Los judíos son famosos por las cisternas. Por eso tenían ejércitos invencibles, porque siempre se apegaban al agua y no se apartaban muy lejos del agua. Y cuando estaban un poco lejos del agua, enterraban y buscaban más profundamente, sacaban agua y luego creaban cisternas y alimentaban todo el pueblo de Israel con cisternas que corría agua para todos. Por eso cuando el enemigo venía a confrontarlos, Israel siempre vencía por el favor de Dios en sus vidas. Pero comenzaron a confiar en esas cisternas en vez de confiar en Dios. Por eso dice Dios en el versículo 13, y se cavaron para sí cisternas. Y luego fíjese, cisternas que no retienen agua, como en Habacuc, que Dios les dice, tienen sus bienes y caen como en saco roto. Trabajan y trabajan y se esfuerzan, pero todo lo que hacen para sus bienes sigue cayendo como saco roto. No es suficiente Hollywood, no es suficiente este mundo, no es suficiente los bailes, no es suficiente lo que este mundo tiene que ofrecer.
Y usted se va a encontrar vacío. Usted se va a encontrar deseando más y más. Va a haber huecos en su vida. Va a haber sed en su vida espiritual. Se va a encontrar desesperante, sabiendo que usted está mal, sabiendo, pero tan cerca, pero se va a sentir tan lejos. Va a ver la bendición de Dios sobre otros. Va a ver la obra de Dios sobre la vida de una persona, el quebrantamiento de una persona, una parejita arreglando cuentas con Dios, una familia consagrándose a Dios, un hermano entregándose a fuego. Y usted va a estar ahí, pero el agua que viene y que fluye no va a retener, y va a decir: ¿por qué Dios ha dejado obrar en mí? ¿Por qué llego a la iglesia y me voy igual como entré? Porque Dios dice: has confiado en esas cisternas, y esas cisternas están rotas. Quisieron encontrar su provisión y satisfacción en algo que ellos fabricaron, algo que ellos podrían, según ellos, controlar. Pero Dios no puede ser reemplazado. Mateo 11, por favor, rápidamente. Mateo 11, tengo que ir terminando. Mateo 11, por favor. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. Quiere decir que el hombre está buscando. Pero dice Dios: si vienen a mí, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera ¿qué? ¿No se le ha hecho cristianismo pesado? ¿No se le ha hecho esto? Yo oigo cristianos que dicen que tantas reglas y que tanto fundamentalismo y que tanto exigencia y tanta santidad y ¿por qué tanto? Son cristianos que se han quejado, que sienten pesada la voluntad de Dios. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué es que la vida cristiana se le ha vuelto gravoso, hermana? ¿Por qué es que comienza el servicio y muchos de nosotros nos da hasta sueño, apatía? Yo sé que está un poco caliente en esta noche aquí dentro del auditorio. Yo sé que estamos un poco cansados, un domingo largo. Pero ¿dónde está aquel cristiano que tenía hambre de Dios? ¿Dónde está aquel cristiano que necesitaba algo, que decía: Señor, yo recuerdo los días cuando yo me sentaba en el auditorio de nuestra iglesia y mi pastor se ponía a predicar la palabra de Dios, y yo decía: Señor, yo no quiero salir sin que tú me hables. Señor, tienes que obrar en mi corazón. Yo quiero salir de aquí en fuego. Yo no quiero apagarme. Yo no quiero ser un cristiano indiferente, frío. Yo no quiero acostumbrarme a la obra del Señor. Yo no quiero ser un profesional. Señor, yo quiero ser como un niño manso en tus manos. Alguien que es útil. Alguien que tú puedes mover y cambiar y transformar y usar. Nomás úsame, Señor. Pero yo recuerdo decirle: Señor, háblame. Oh, cuando entrábamos aquí en la escuela de pastores, peleábamos para entrar. Corríamos por esas puertas cuando abrían las puertas para buscar el mejor asiento. Queríamos estar lo más cerca posible a la predicación de la palabra de Dios, porque sabíamos que necesitábamos que Dios nos hablara. Y no queríamos haber gastado tanto dinero y tanto tiempo para venir y regresar igual como llegamos. Y esas palabras de predicaciones de grandes hombres de Dios caían, hermanos, y antes de que caían al suelo, nosotros las levantábamos. Nosotros agarramos cada palabra y anotábamos todo lo que se decía, todo lo que se hablaba, la visión que se tiraba, la agarramos. La predicación, la creencia, la convicción era como maná del cielo, y decíamos: más y más y danos más. Pero ¿dónde están esos cristianos? Nos hemos convertido en cristianos profesionales y hemos dicho: no serviré. Y la segunda cosa que Israel dice: no he pecado. Fíjese en el versículo 35 de Jeremías, capítulo 2, versículo 35. Algo interesante.
Dice el versículo 25: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste que, hermanos, no he pecado. Cristianos indiferentes al pecado. Yo estoy bien, pastor. ¿Pero por qué se le metió al pastor? ¿Qué comió? ¿Chile o qué? ¿Por qué? ¿Qué trae con nosotros? ¿Qué? ¿Por qué está predicando esto? ¿Qué tuvimos un tremendo domingo? Hermano, es que no soy yo, hermano, soy un cero a la izquierda. ¿Qué importa lo que yo opino y lo que yo soy, mi hermano? Es palabra de Dios. Por algo Dios quiere que se predique esta palabra. Esta mañana predicaba un mensaje que quizás pudiéramos haber dicho era un mensaje inusual, pero había personas derramando lágrimas mientras se predicaba la palabra de Dios, porque ellos se identificaban, hombres dando testimonio que todo el mensaje era para mí, yendo camino en el bus a casa, todo lo que se dijo era para mí, todo lo que se dijo. ¿Y cuántos de nosotros nos fuimos diciendo, interesante sermón que predicó el pastor? Ya no es para nosotros. Ya no somos los primeros en correr. Ya no somos los que decimos, it's me, oh Lord, it's me. Soy yo, Señor, soy yo el que estoy en necesidad. Soy yo, Señor, el que está mal. No es mi esposa, no son mis hijos, no es el pastor que me falló, no es el cristiano que me falló. Soy yo el problema, Señor. Pero esos cristianos ya no existen. Porque todos comenzamos a apuntar dedos y comenzamos a justificarnos, a decir, yo estoy bien. Yo sé que ya no le echo ganas como antes, pero yo estoy bien. Yo sé que no me envuelvo en una clase dominical. Yo sé que no gano almas con los demás. Yo sé que no estoy envuelto. Yo sé que no doy un ejemplo como los demás deberían dar ejemplo. Pero yo estoy bien. Dice Dios, el pueblo de Israel ha dicho, no he pecado. Pero Dios dice, la mancha de tu pecado permanecerá. Eso me recuerda de Romanos capítulo 3, capítulo 10 al 12. Hermanos, todos somos pecadores. Y no hay escape del pecado. El pecador tendrá que dar cuentas a Dios por su pecado. Y les recuerdo, mi hermano, que esas citas de Romanos, aunque lo usamos como el plan romano para predicar a los incrédulos, esa escritura fue escrita para los creyentes. Fíjese, Jeremías 2:19, ya voy aterrizando el avión. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Dios dice, vas a tener que dar cuentas. Y recuerda, mi hermano, Dios visita la maldad hasta la 4ª y 5ª generación. Aquí no está hablando. No está hablando aquí, hermano Álvaro, a la generación primera que salió de Israel. Estaba hablando a otra generación. Yo me pregunto, ¿cuántos de nuestros hijos van a tener que sufrir y pagar las consecuencias de nosotros haber rompido nuestros pactos con Jehová? Dice Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Convertíos. Eso quiere decir que necesitamos arrepentimiento. Como Dios le dijo a la iglesia en Éfeso, en la Odisea, y le dijo, arrepiéntete pues y vuelve a hacer aquellas primeras obras. Hace falta un arrepentimiento de nosotros y aceptar la verdad que hemos estado mal, aceptar la verdad que ya no somos los mismos y nos hemos escondido tras excusas. Dice la Biblia en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado.
Dios quiere esa reconciliación con su pueblo. Y aunque este pueblo había fornicado y había rebelado contra Dios, Dios les dice: vuelve a mí. Yo quiero usarte, no he terminado contigo. Están aquí, ha pasado este tiempo y desde muy atrás me dejaron, pero yo estoy listo y preparado para borrón y cuenta nueva y usarte. ¿Cuántos, hermanos, somos dichosos de esta oportunidad que Dios nos está dando a todos nosotros, incluyéndome a mí mismo en eso? De levantarnos, mi hermano, y sacudir nuestra indiferencia, sacudir nuestras comodidades, nuestro pecado de vanidad, nuestro pecado de frialdad, y hacerlo a un lado, y volver a levantar las mangas y volver a ensuciarnos en la viña del Señor y meternos de lleno a esta labor de las almas salvas. Mi hermano, le recuerdo, pronto la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y vamos a encontrarnos rápidamente ante la presencia del Señor. Hermano, si no se ha dado cuenta, Cristo viene muy pronto. Tiempo de trabajar es hoy, mi hermano. Tiempo de arrepentirnos y dejar a esa indiferencia y pedirle perdón por haber rompido pactos, pedirle perdón por haber rompido promesas y ponernos bien con Dios. Es hoy. Dios quiere hacer algo grande, mi hermano, en su vida. Dios quiere usarle a usted. De aquí en esta audiencia van a salir pastores, van a salir misioneros, van a salir esposas de misioneros, van a salir cristianos que van a impactar un negocio, van a levantar negocios, pero no como los paganos, pero un negocio que glorifica el nombre del Señor. De aquí. Pero no lo va a hacer hasta que no nos arrepintamos de nuestra soberbia, de decir: no he pecado. Dios dice: tú sabes que has pecado. Ya deja de usar excusas. Dice Dios: arrepiéntete. Ya es tiempo. Mano, si usted no lo ve, yo no sé cómo decirle. Pero en un año, mi hermano, nuestra iglesia ha visto milagro tras milagro. Y no es la obra de ningún grupo, no es la obra de una ruta de autobús, no es la obra de un obrero o de la música o de talento. No, mi hermano, es inexplicable lo que ha sucedido aquí. ¿Sabe lo que es? Es la presencia de Dios. Y yo puedo ver al Señor en el cielo con una hambre, hermano Farfán, una hambre, hermano Cruz, diciendo: good, ahora están, ahora quiero obrar, quiero derramar bendiciones. Ahora estamos esperando esta oportunidad, que un pueblo celoso se levante y se entregue a mi causa, que ya dejen de andar en las cosas de este mundo, que ya dejen de entretenerse con los placeres de este mundo y se entreguen otra vez y busquen el fuego y busquen avivamiento. Porque entonces del cielo, hermano, Dios va a derramar bendiciones. Y Dios va a hacer algo, hermanos, que todos van a tener que hacer. Van a tener que decir: gloria a Dios. Pero comienza con esta noche. ¿Qué va a hacer usted? Un mensaje más, pastor. Una noche más. Yo no quiero un mensaje más. Esta semana nos hemos vuelto a dedicar en nuestro hogar a la lectura, a la oración. Pongan atención, por favor. A la lectura, a la oración. Buscando presencia de Dios. Yo le dije a mis varoncitos que tenemos noche de leer la Biblia juntos y orar juntos. Le dije a ellos, como son los hombres de la casa, le dije: sí, hay a veces necesidades, le dije. Sí, hay veces puros, pero le dije: ¿por qué no nosotros como hombres nos agarramos del trono de la gracia de Dios y venimos ante Dios y le pedimos al Señor que supla nuestras necesidades, que Dios haga lo que estamos pidiendo que Él haga? Y juntos hemos comenzado a orar: Señor, haz algo, Señor. Yo quiero pasarle eso a ellos, para cuando ellos tengan su familia, no acudan a un banco, no acudan a esto o lo otro, que acuden al trono de la gracia de Dios. Pero si va a comenzar la obra, si va a comenzar a Dios obrar una vez más,
vamos a tener que reconocer que desde muy atrás nos hemos olvidado de Jehová. No hay excusas ante Dios. Dios dice: tu maldad, la mancha de tu pecado está ahí. Padre Santo, bendice tu palabra.